Bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis de partituras. En esta ocasión vamos a analizar el coral número 64 de Johann Sebastian Bach. Y empezamos. Vemos que tenemos un fa sostenido en la armadura, de lo cual estamos en sol mayor o en mi menor, pero vemos que el primer acorde es un sol si re, sol mayor. El primer calderón está en sol si re. Y vemos que el calderón antes de la repetición está en sol si re también. Con lo cual podemos decir que todo este fragmento hasta la repetición está en sol mayor. Por lo tanto, ponemos sol mayor aquí y empezamos a cifrar. Vemos que aquí hay una tónica con dos notas de paso entre el tenor y el contralto. Vemos que el primer compás, el primer acorde sigue siendo una tónica. De hecho, sigue siendo una tónica en el tercer tiempo y el resto de notas se pueden ver como notas de paso o de adorno. Es decir, el fa sostenido sería una bordadura, el la sería una nota de paso, el re sería la misma nota y el la sería nota de paso, pero como se forma una dominante lo vamos a especificar, aunque también valdría como tónica que se mantiene, ¿vale? Después tendríamos una subdominante, do mi sol, con dos notas de paso nuevamente, y además la del tenor es la misma que en el primer acorde. Y vamos a una tónica en primera inversión, si, si, sol, re, tónica en primera inversión, nota de paso en el bajo, vamos a una dominante, aparece la séptima en el soprano y tenemos una tónica en el calderón. Después vemos que tenemos una subdominante aquí con una nota de paso en el tenor, vamos a un re, fa sostenido, la, que sería una dominante, mi, mi, sol, do, que sería una subdominante en primera inversión, nota de paso en el bajo, nota de paso en el contralto, el siguiente acorde sería sol si re, de nuevo una tónica, nota de paso en el bajo, nota de paso en el contralto, y vemos que el último acorde es mi, do, sol, es decir, subdominante en primera inversión, nota de paso en el bajo, una escapada en el soprano y tenemos un do, mi, sol, la do, mi, sol, que sería la subdominante segundo grado con séptima, en primera inversión la do, mi, sol, que va a una dominante con séptima, que aparece después en el tenor y caemos en tónica. Y en el siguiente calderón vemos que aparece por primera vez un do sostenido. ¿Nos habremos ido a re mayor? Probablemente no, puesto que está en posición de quinta. Y justo después de eso, el siguiente calderón en ningún momento resuelve a sol, pero en realidad tampoco, lo que resuelve es a mi menor. De manera que esto lo vamos a ver como que lo hace a dominante, ¿vale? Entonces esto seguiríamos en tónica, seguiríamos en sol menor, en sol mayor, perdón, subdominante, nota de paso en el tenor, aquí tenemos un la, do sostenido, mi, sol, que sería una dominante de la dominante con séptima, o una dominante con séptima de la dominante, también se puede poner así, es lo mismo. Después caeríamos en una dominante y esta dominante se mantiene, aparecen dos notas de paso en el bajo y en el contralto, y hacia el siguiente compás, al compás 10, vemos que aunque sí cadencia a sol,
hay un par de cosas que hacen que esa cadencia no sea la que debe de ser. Y es el fa va al sol, el re va al sol, es decir, el fa va al sol porque sería la sensible y resuelve el nuevo superior. Resolución indirecta. El re, que es la fundamental, va al sol, pero tenemos un si que en principio debería ser un la y podría ir a un si, pero tenemos también un si que va a un mi. Es decir, el mi menor es, quiero decir, el sexto grado de sol mayor sería un mi menor, que como tónica sería un mi menor, será tónica menor, con lo cual tiene que ser tónica, porque un acorde menor no puede ser dominante, excepto en el caso de quinto menor, que no es dominante, pero tiene cierta función de dominante, porque la fundamental del acorde sigue siendo el grado de dominante. Entonces, resumiendo, esto tiene que ser una tónica, pero va a ser un poco rara. Y va a ser un poco rara porque está precedida por un quinto menor. Si vemos lo que hay antes de ese quinto menor, vemos que hay un re, fa sostenido, la, que sería una dominante de sol mayor, es decir, sigue siendo el mismo acorde que había antes, de manera que esto seguiría siendo, al oído, seguiría siendo sol mayor. Y claro, ¿cómo lo podríamos ver? Recordamos que el tercer grado, que sería si re fa, ¿vale? Si re fa sostenido, el tercer grado puede tener función de dominante. Pero si vemos que el sexto, que sería mi sol si, también puede tener función de tónica, y que está a distancia de quinta, es decir, el bajo hace si, mi, ¿vale? Para colmo, fa, que es lo que hace el bajo, no, sería un segundo, si estuviéramos en mi menor. Yo lo vería de la siguiente forma. Y es tomar re mayor como séptimo. Esto estaría en mi menor. Tomar re mayor como séptima, o sea, como séptimo, que estaría en primera inversión. Después tendríamos un quinto menor, haciendo una especie de cadencia modal, y caeríamos en una tónica. Y a su vez, esta tónica que se mantiene, si nos vamos al siguiente calderón, vemos que hace una cadencia en re mayor, pero a todas luces en posición de tónica, que sí, que es la misma que hacíamos aquí antes al principio, o no, fue en otro coral. Está en posición de, está el re tres veces y está en posición de octava. Entonces, es posición de tónica. Vemos que el do sostenido se mantiene todo el fragmento, con lo cual estamos en re mayor. Entonces, este mi sol si, lo vamos a tomar en re mayor como segundo. Que si vemos que precede a un lado sostenido mi, que después se convierte en un lado sostenido mi sol, y va a un re, diremos que es un segundo grado con función de subdominante. Esto estaría en re mayor, de manera que se ve claramente lo que ha pretendido hacer. Y lo ha conseguido. O sea, lo que pretende hacer es ir a la tonalidad de la dominante, pasando por el sexto, que a su vez es subdominante. ¿Vale? Pasando por el sexto de sol mayor, que a su vez es un segundo de re mayor. Entonces aquí tendríamos una dominante en primera inversión, que después
aparece una séptima y sigue, después estaría en estado fundamental, dominante con séptima, que va a una tónica para después ir a un sol si re, que sería una subdominante en primera inversión. Caeríamos en un mi sol si re, que sería un segundo con función de subdominante, un segundo con séptima, que va después a un la 2 sostenido mi y aparece un sol en el tenor, es decir, una dominante a la que le aparece la séptima en el tenor, y caemos en una tónica. Después, hacia el final, vemos que ya no está el do sostenido y vemos que la cadencia la hace en sol. Por lo tanto, lo que haremos será tomar el primer acorde que podamos como dominante o como acorde pivote. En este caso, lo suyo sería ver como la tónica como dominante, puesto que después va a una tónica de sol mayor. En primera inversión, pero es una tónica. Entonces esto sería en sol mayor ya. Y solo necesitamos que aparezca una cadencia fuerte. Empezamos en subdominante en primera inversión. Después tenemos tónica en estado fundamental, dominante, aparece una séptima de paso en el bajo, en tercera inversión resuelve en una tónica en primera inversión, que después cumple el estado fundamental, y tenemos un retardo en el contralto que retarda la tercera o la sensible, una resolución indirecta de la sensible que va hacia la voz del soprano, la tensión está en el contralto y va al soprano, y tendríamos un re fa que sería una dominante. Si ciframos el retraso de la cuarta, o sea, el retraso de la tercera por la cuarta, tendríamos eso. Aparece una séptima con bordadura que después parece que desaparece, es decir, esto sería la bordadura, parece que desaparece, pero realmente este do resuelve en el la y resuelve en el si, perdón, que sería la tercera, y el la es como una especie de escapada que por otro lado es una nota real del acorde, es decir, que no desaparece, deja de sonar una corchea, pero sigue estando ahí, y caemos en tónica. Entonces vamos a ver el plan tonal. Estamos en sol mayor, tonalidad principal. Modula levemente a mi menor, pero digo levemente porque realmente no tiene peso ni por extensión ni por nada. Es simplemente un reposo, una tonicalización más que una modulación que hace a mi menor para pasar a re mayor, que es la tonalidad de la dominante, y nos vamos de nuevo a la tonalidad principal, que es sol mayor. En fin, podemos concluir este vídeo diciendo que espero que hayas aprendido algo, que te haya servido, que te haya resultado útil. No olvides suscribirte. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios, que paso están. Dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo análisis.